5, ese es el pasaje en el cual vamos a estar en esta mañana. Y quiero, hermanos, antes de ir al mensaje, solamente quiero animarle a que mire su boletín, ahí donde usted lo tiene. Y quiero, hermano, que mire los anuncios que tenemos ahí. Y solamente quiero enfatizar el anuncio, hermanos, del día 22. El día 22 de febrero de este mes tenemos nuestra reunión administrativa, la reunión de miembros de nuestra iglesia. Y quiero animar a todos los miembros de la iglesia a que hagan, hermano, su esfuerzo para venir a esta reunión. Quiero animarle a que ponga en su calendario la reunión del día 22 de febrero a las 7 de la noche aquí en el templo, para que todos los miembros de la iglesia podamos discutir los asuntos que necesitamos discutir. Todos los demás anuncios, hermano, están ahí en el boletín. Y quiero también animarles a que durante esta semana aparte tiempo para tener su culto familiar. ¿Cuántos de ustedes, no quiero que me respondan, solamente respondan a sí mismos, pero cuántos de ustedes están teniendo el culto familiar con su familia? Quiero animarles a que durante esta semana usted haga todo su esfuerzo para poder tener el culto familiar, que es un tiempo donde aprendemos de la palabra de Dios y es un tiempo donde oramos juntos. Ahí en el boletín están las familias por las cuales estamos orando cada semana y los motivos de oración de nuestra iglesia. Quiero animarles a orar. Vamos a pedir al Señor que Él nos hable a través de su palabra en esta mañana. Padre Celestial, nosotros te alabamos y te bendecimos en esta mañana. Y te damos gracias, Señor, porque hemos podido cantar a tu nombre. Hemos podido exaltar tu nombre. Porque tú eres digno de que lo hagamos. Señor, en esta mañana queremos rogarte en el nombre de Jesucristo que tú tengas a bien hablarnos una vez más a través de tu palabra. Señor, danos oídos abiertos para poder oír tu voz a través de la proclamación de tu palabra. Danos ojos abiertos, Señor, para poder ver la gloria de tu nombre en tu palabra. Señor, y te ruego que tú nos des un corazón entendido para poder entender tu palabra. Señor, yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Padre, en esta mañana oramos por el pastor Jimmy allí en Veracruz, Señor, y por la Iglesia Bautista La Reforma. Te pedimos que mientras el pastor Jimmy proclama tu palabra hoy, Señor, tu Espíritu Santo, oh Dios, prospere tu palabra para la cual ella ha sido enviada. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Señor, edifica a ese cuerpo local y usa, Señor, a su pastor para la gloria de tu nombre en este día. Señor, en el nombre de Jesús te lo rogamos. Padre, tú conoces la vida de cada uno de los que estamos aquí en esta mañana. Háblanos, Señor, y ministranos conforme a tu voluntad para con nuestras vidas y conforme al propósito que tú tienes con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, hoy, con la ayuda del Señor, quiero exponer, hermanos, este pasaje de la Escritura que acabamos de leer. Y lo que vamos a hacer en esta mañana es específicamente, vamos a estar enfocados en los versículos, hermanos, del 3 al 7. La razón por la cual leímos hasta el 14 es para que nosotros usted pueda tener el contexto de los versículos que vamos a estar revisando en esta mañana. No sé cuántos de ustedes recordarán que cuando comenzamos a predicar en la carta a los Efesios, titulamos, hermano, esta serie de mensajes, Efesios viviendo para la gloria de Dios. Porque el tema, hermano, de la carta a los Efesios es precisamente esa. Cómo nosotros los cristianos podemos vivir para la gloria de Dios. En los primeros 3 capítulos de esta carta, Pablo, hermano, inspirado por el Espíritu Santo, nos muestra la gloria de Dios en la salvación de la iglesia. Y a partir del capítulo 4 en adelante,
Pablo, hermano, nos da instrucciones específicas de cómo, hermano, de qué debemos hacer, cómo debemos de vivir para manifestar en el mundo la gloria del Dios que nos salvó. Y en el capítulo 4 específicamente, Pablo habla, amados hermanos, se enfoca en la manera de cómo la iglesia debe de vivir, cómo debemos, hermanos, de vivir los unos con los otros como iglesia. El capítulo 4 habla específicamente de cómo la iglesia debe de operar en el mundo a la luz, hermanos, de las verdades bíblicas que Pablo expone en los primeros 3 capítulos. Pero en el capítulo 5, que es el capítulo que hoy nos ocupa, Pablo, hermanos, se enfoca, el enfoque, hermanos, del apóstol Pablo es mostrarnos cómo tú y yo debemos de vivir como iglesia en un mundo, hermano, completamente, hermano, antagónico hacia Dios. Cuando nosotros leemos la Escritura, nos damos cuenta, vamos a encontrar, hermano, que desde Génesis hasta Apocalipsis, a través de toda la Biblia, Dios en repetidas ocasiones nos muestra, nos exhorta a través de imperativos específicos, hermano, nos da instrucciones de cómo debemos de vivir en un mundo completamente opuesto a Dios. A través de toda la Biblia vamos a encontrar, hermanos, repetidas exhortaciones de parte de Dios, las cuales la podemos definir o resumir de esta manera. Amada iglesia, la exhortación que Dios nos hace a través de toda la Biblia, que la vemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es esta. El pueblo de Dios no debe mezclarse con el mundo. ¿Qué significa esta expresión? ¿Qué significa el imperativo o la exhortación de parte de Dios cuando Él en repetidas ocasiones nos dice no se deben mezclar con el mundo? Esa era una de las exhortaciones que Dios le hacía al pueblo de Israel, era cuando ustedes lleguen, conquisten a las naciones que yo les doy, cuídense de no hacer como las naciones en las que ustedes viven. Y el pasaje, hermano, que vemos que hoy nos ocupa, contiene básicamente la misma exhortación. No hagan, no vivan como las naciones, como la cultura en la que ustedes viven. Y quiero, vamos, hermanos, a poner un ejemplo en el Antiguo Testamento. Quiero que todos vayamos a Josué, capítulo 23. Libro de Josué en el Antiguo Testamento. Y vamos a leer el capítulo 23. Y quiero que mires específicamente el versículo 6 y el versículo 7. Josué capítulo 23, versos 6 y 7. Y luego vamos a leer el verso 12. Dice Josué 23, 6 y 7. Esforzaos pues en guardar y en hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, para que no os apartéis de ella, ni a derecha ni a izquierda. Escucha bien, a fin de que no os juntéis con estas naciones, las que quedan entre vosotros. No mencionéis el nombre de sus dioses, ni hagáis a nadie jurar por ellos, ni los sirváis, ni os inclinéis ante ellos. A este punto, Dios, hermano, le había dado ya la tierra, hermano, al pueblo de Israel. Josué había repartido la tierra y Dios una vez más le recuerda al pueblo: hey, no se junten con las demás naciones. No mencionen sus dioses. No hagan a nadie jurar por ellos. ¿Qué es lo que eso significa? Hermano, eso no significaba que el pueblo de Israel no se podía relacionar con personas que no pertenecían al pueblo de Israel. Esto para nosotros hoy no significa que nosotros no podemos tener amistades con personas que no son cristianas. Lo que la exhortación claramente indica es que nosotros no debemos vivir como viven las personas que no tienen a Cristo. No podemos vivir de acuerdo a su cultura, no podemos vivir de acuerdo a sus costumbres. Ahora bien,
Y el Señor va un poco más allá. Mira el verso 12. Porque si os volvéis y os unís al resto de estos pueblos que permanecen entre vosotros y contraéis matrimonio con ellos y os juntáis con ellos y ellos con vosotros, ciertamente, verso 13, sabed que el Señor vuestro Dios no continuará expulsando a estas naciones de delante de vosotros, sino que serán como lazo y trampa para vosotros, como azote en vuestros costados y como espinas en vuestros ojos, hasta que perezcáis de sobre esta buena tierra que el Señor vuestro Dios os ha dado. Otra exhortación que Dios le dice al pueblo, una aplicación de lo que el verso 6 y 7 dice, es esta: ni siquiera ustedes se deben de casar con personas que no pertenecen a su pueblo. No te cases con personas que no son cristianas. Si fuéramos a decir esto, hermano, en términos contemporáneos, es eso lo que lo que la Biblia dice. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios le dice a su pueblo: no te juntes, no vivas como las naciones que no tienen a Cristo, ni siquiera te cases con ellos. Es por eso que los cristianos no nos casamos con personas que no son cristianas. ¿Por qué? Porque la Biblia lo prohíbe. ¿Por qué la Biblia lo prohíbe? Porque dice la Biblia en este texto, hermano, que cuando nosotros nos casamos, nos juntamos, hermano, con personas que no son cristianas, dice la Biblia, ellos serán como azote en vuestro costado, como espina en vuestros ojos, hasta que perezcáis de la tierra. Y Pablo nos dice, la misma exhortación en una de sus cartas, cuando dice: ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? No unáis en yugo desigual con los infieles. Pero vivimos en un tiempo en el cual los cristianos parece que hemos olvidado esta exhortación de parte de Dios, este mandamiento, y hemos decidido hacer con nuestras vidas como nosotros entendemos. Y poco a poco nos hemos ido adaptando a la cultura en la que nosotros vivimos. Y esto se ve, hermano, en el hecho de que nosotros como cristianos llamamos hoy bueno lo que el mundo llama bueno, y llamamos malo lo que el mundo llama malo, y hemos echado a un lado, hermano, la clara instrucción de la palabra de Dios. Y las consecuencias nos han hecho esperar. Ahora bien, vamos a volver a Efesios, capítulo 5. Por esta, hermano, constante lucha que nosotros tenemos con el mundo, por esta constante, hermano, presión que nosotros tenemos entre obedecer a Dios y no adaptarnos al mundo, es que la Biblia, hermano, en repetidas ocasiones nos habla de esta manera. Ahora bien, si nosotros fuéramos a resumir los primeros 14 versículos del capítulo 5 de los Efesios, podemos resumirlo de esta manera. El tema de los primeros 14 versículos es este. Pablo, en estos primeros 14 versículos, está recordándole a la iglesia de los Efesios, y a nosotros también, que aunque nosotros, escúchame bien, porque este es el tema, para que usted pueda entender lo que estos versículos significan, usted tiene que entender el tema principal de estos versículos. Y este es el tema. Aunque la iglesia vive en el mundo, la iglesia no pertenece al mundo. Y eso lo que significa es, nuevamente, lo mismo que le hemos acabado de decir. Cuando nosotros decimos que la iglesia no pertenece a este mundo, lo que estamos diciendo es que la iglesia, aunque vivimos en el mundo, no vivimos, no operamos conforme a la cultura del mundo, sino que vivimos influenciados por el amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús. Lo que significa cuando la Biblia enseña que nosotros, aunque vivimos en el mundo, no pertenecemos a este mundo, es que para nosotros los cristianos, la máxima autoridad o la regla de conducta no es la cultura del mundo, sino la palabra de Cristo.
Eso es lo que significa esa expresión. Ahora, en estos versículos, Pablo da 3 áreas, nos enseña 3 áreas en las cuales nosotros nos distinguimos del mundo. Él nos enseña en 3 áreas en las cuales, hermano, se pone de manifiesto el hecho de que nosotros no somos de este mundo. Y por eso hemos titulado el mensaje esta mañana, la iglesia en el mundo, cómo nosotros debemos vivir, cuál es la distinción de la iglesia en el mundo. Y la primera área en la que nosotros nos distinguimos, hermanos, es esta, nuestro estilo de vida. Nosotros no pertenecemos a este mundo porque nuestro estilo de vida no es igual al estilo de vida del mundo. Si nosotros somos cristianos, nuestro estilo de vida va a ser diferente al del mundo. Porque ya no vivimos, como dice Pablo en el capítulo 2, conforme al príncipe que opera en los hijos de desobediencia. Ahora vivimos influenciados por el amor de Dios en Cristo Jesús. Si usted dice que usted es cristiano, escúchame bien, si usted dice que usted es cristiano, pero tu estilo de vida es igual al del mundo, tú piensas como la gente del mundo, tú vives como la gente del mundo, tú disfrutas estar con la gente del mundo, practicar lo que ellos practican, tú llamas bueno lo que el mundo llama bueno, es la más clara evidencia de que tú no eres cristiano, tú perteneces al mundo. Y por eso necesitas a Cristo. Mira el versículo 3. Efesios capítulo 5, verso 3 dice, vamos a leer hasta el verso 7. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre vosotros como corresponde ¿a quién? A santos. Ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, dice Pablo, no seáis partícipes con ellos. Amados hermanos, quiero llamar la atención de ustedes al final del versículo 3. Dice, estas cosas ni siquiera se mencionan entre vosotros como corresponde a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los santos somos los cristianos, aquellos que hemos sido separados, hermanos, del mundo para Dios. Y Pablo en el versículo 3 y 4 da una lista de pecados, que vamos a estar hablando de estos pecados en un momento, pero estas listas de pecados, hermano, dice Pablo, que ni aún se deben de nombrar entre los cristianos. Esto no significa que los cristianos no debemos hablar de estos pecados, porque la Biblia habla de estos pecados. Cuando dice Pablo, ni aún se nombren entre vosotros, lo que Pablo está diciendo es que estos pecados que caracterizan a una cultura, a una sociedad, hermano, completamente antagónica ante Dios, estos pecados la iglesia no debe participar en ellos y la iglesia tampoco debe aprobarlos, verlos como buenos. Dice la Biblia, amados hermanos, en Romanos, que la ira de Dios viene sobre todos aquellos que practican estas cosas, pero no solamente sobre los que las practican, sino también aquellos que aprueban este tipo de práctica. Por esto la iglesia, amados hermanos, dice Pablo, ni aún se nombren estos pecados entre vosotros. ¿Por qué? Bueno, la primera razón es porque dice la Biblia, no conviene como conviene a los santos. Ahora bien, como decía, la palabra santo, como todos ustedes saben, hermano, la palabra santo, en su significado más pleno, cuando la Biblia atribuye esta palabra a Dios, y dice, Dios es santo, lo que está diciendo es que Dios, hermano, en Dios no hay pecado.
Dios está apartado del pecado. En Él no hay pecado y Él no tiene comunión con nadie en el pecado. Él es perfecto en su santidad. Amados hermanos, pero cuando la Biblia aplica este término santo a los cristianos, lo que está diciendo, hermano, es que nosotros los cristianos hemos sido apartados del mundo por Dios y para Dios. Es por eso que nuestro estilo de vida es diferente al del mundo. No porque nosotros somos mejores que la gente que no tiene a Cristo. No porque nosotros somos la élite de la sociedad, los más inteligentes, lo mejor de lo mejor. No, nosotros somos diferentes. Nuestro estilo de vida es diferente porque Dios en su gracia nos apartó del mundo para la gloria de su nombre. Lo que eso significa es que es por eso, hermano, que nosotros no pertenecemos al mundo, porque pertenecemos a Dios. Un cristiano es propiedad de Dios. Antes éramos esclavos del pecado. Ahora somos siervos de Cristo. Es por eso que nuestro estilo de vida es diferente. Porque hemos sido apartados por Dios de en medio del mundo para Él. Ahora bien, hermanos, quiero que miren conmigo. Vayas al libro de Deuteronomio, capítulo 7, verso 6. Deuteronomio, capítulo 7, verso 6. Amén. Dice la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 7, verso 6, porque tú eres pueblo santo. ¿Para quién? Para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo. Tú y yo fuimos escogidos por Dios para Él. Nosotros somos el pueblo ¿de quién? De Dios. Dice, el Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Obviamente Deuteronomio, Dios, hermanos, el Señor nos dice en su palabra, lo mismo que le hemos dicho hasta ahora, que nosotros, hermanos, hemos sido escogidos por Dios, no porque somos mejores, sino porque a Dios le ha placido mostrar su gracia en nosotros y nos escogió para ser su pueblo. Antes nosotros reflejábamos, vivíamos nuestro estilo de vida, nuestras costumbres, nuestros entretenimientos revelaban, hermano, la podredumbre de nuestra naturaleza pecaminosa. Nuestro entretenimiento y todas nuestras prácticas revelaban, hermano, estaban informadas por el pecado y por la cultura de un mundo en pecado. Pero ahora, porque Dios nos ha apartado para Él, nuestro estilo de vida es diferente. No existe tal cosa como un cristiano que huela a mundo. Si tú hueles como el mundo, hablas como el mundo, tú eres ciertamente del mundo. O sea, y Pablo le está recordando a la iglesia, ustedes son diferentes. Ustedes no pertenecen a este mundo porque su estilo de vida es diferente. La segunda área en la que Pablo nos muestra, hermanos, que somos diferentes es nuestro objeto de adoración. Nosotros no pertenecemos a este mundo porque el objeto de adoración del cristiano es diferente al objeto de adoración del mundo. ¿Qué significa eso? Bueno, eso significa que nosotros adoramos a alguien muy diferente de quien el mundo adora. Y te lo quiero mostrar en este pasaje. Vamos ahí en Efesios capítulo 5. Mira, hermano,
Vamos a leer nuevamente el verso 3, el verso 4 y vamos a leer la primera parte del verso 5. Dice, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se menciona entre vosotros como corresponde a los santos, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracia. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra. Quiero que hagamos una pausa, hermano, en este momento. Dice, hermano, como le decía al principio, el verso 3 y 4, Pablo nos da una lista de pecados en los cuales nosotros no debemos participar. Y quiero que antes de ir antes de hablar en cada uno de estos pecados, quiero que noten lo siguiente. La raíz de todos los pecados mencionados en el versículo 3 y en el versículo 4, aunque son pecados diferentes, aunque son pecados que afectan la conducta, tanto la conducta, la manera de vivir, como la manera de hablar, tienen la misma raíz. ¿Cuál es la raíz? Idolatría. Es por eso que nosotros somos diferentes al mundo. Porque nosotros los cristianos hemos sido separados para Dios, para adorar al Dios verdadero. Ahora, antes de explicarle por qué estos pecados, hermanos, tienen que ver con la adoración, con la idolatría, quiero que pensemos por un momento en estos pecados. Y dice el verso 3, comienza diciendo, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se menciona entre vosotros. Pablo en el verso 3 está mencionando 3 pecados: inmoralidad, impureza y avaricia. Ahora bien, ¿qué son estos pecados? Y yo quiero, hermano, quiero hablar de estos pecados con mucho respeto, porque sé que son pecados, hermano, que tocan áreas sensibles de nuestras vidas. Pero la inmoralidad, la palabra que Pablo usa, y quiero que me escuchen bien esta mañana, la palabra que Pablo usa ahí para inmoralidad, que nosotros traducimos inmoralidad, es la palabra griega porneia, que es la misma palabra de donde nosotros traducimos como pornografía. Y esa es una palabra que abarca varios pecados, como por ejemplo la pornografía, la homosexualidad, el adulterio, la fornicación. Pecados como estos están incluidos en la palabra porneia, que es la palabra que tenemos por inmoralidad. Todos nosotros sabemos lo que es la homosexualidad. Todos nosotros sabemos lo que es la pornografía. Todos nosotros sabemos lo que es el adulterio. Pero lo que no tenemos muy claro es qué es lo que es la fornicación. Y la fornicación, hermano, no es más que tener relaciones sexuales fuera del vínculo del matrimonio. Y esto es un pecado que no afecta solamente a los jóvenes. Este es un pecado que, hermanos, se ha ido haciendo popular y más popular en nuestros días. Y por ejemplo, hermano, fornicación, la cohabitación es una forma de fornicación. ¿Saben lo que es la cohabitación? La cohabitación es cuando dos personas se unen y tienen relaciones íntimas sin estar casados. Viven como si fueran un matrimonio, pero no son un matrimonio. Y eso la Biblia lo condena. Por eso los cristianos no vivimos juntos. Por eso los cristianos nos casamos, para honrar el matrimonio, porque el matrimonio es una institución divina, no es una institución humana. Si ahora yo digo que está bien unirme con una mujer y vivir con ella, sin casarme con ella, yo estoy redefiniendo lo que es el matrimonio. Y yo no puedo hacer eso porque el matrimonio es una institución divina, no es una institución humana.
Si yo ahora digo que un matrimonio es, o sea, nosotros no podemos decir que un matrimonio es la unión de un hombre con un hombre. Eso es idolatría, eso es abominación al Señor. Porque claramente la Biblia dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Yo no puedo redefinir eso. ¿Sí me entienden, hermano? Ahora bien, impureza, dice el otro pecado que habla es la impureza. La impureza es, hermano, todo tipo de perversión sexual que está fuera de los pecados incluidos en la palabra inmoralidad. Y el otro pecado es la avaricia. ¿Qué es lo que es la avaricia? La avaricia, hermano, es el deseo incontrolado ¿de qué? De tener más. Pero en el contexto en el que se está usando esta palabra, porque la palabra avaricia está unida, está en el mismo contexto que la palabra inmoralidad e impureza. Lo que la palabra avaricia significa ahí, hermano, es el deseo incontrolado de autogratificarnos a nosotros mismos sin tener en cuenta el costo o sin tener en cuenta a la otra persona. Y esas son las características de una sociedad, hermano, marcada por una cultura completamente antagónica hacia Dios. Y déjame decirte algo, iglesia, la sociedad donde estaba la iglesia de Éfeso no es diferente a la sociedad en la que nosotros vivimos. Es por eso que aunque esta carta fue escrita hace muchos años atrás, su mensaje sigue siendo relevante. ¿Sabe lo que vino a mi mente cuando yo estudiaba este pasaje para predicarle a ustedes? El libro de Eclesiastés dice, Salomón dijo, no hay nada nuevo debajo del sol. Porque nosotros repetimos los mismos patrones de pecados. Y Pablo nos está diciendo, porque el estilo de adoración, el objeto de adoración de ustedes, de nosotros es diferente. Dice, estos pecados ni siquiera se nombren entre vosotros. Ahora, ¿por qué? ¿Qué tienen que ver estos pecados con la idolatría? Bueno, quiero que vayas, hermano, a Romanos capítulo 1, versos 22 al 25. Romanos capítulo 1, versos 22 al 25. Romanos capítulo 1, versos 22 al 25. Amén. Dice este pasaje de la Escritura. Quiero que marques este pasaje muy bien. Dice el verso 22, profesando ser sabios, se volvieron necios. Aquí Pablo está hablando de las personas que no tienen a Cristo. Y dice, profesando ser sabios, se volvieron necios. Y fíjate bien, mira esta palabra que Pablo usa en el verso 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Fíjate lo que está diciendo el hombre. Profesando ser sabio, se hizo necio. ¿Por qué se hizo necio? Porque cambió. La idolatría es un intercambio. Cambiamos la gloria de Dios por nuestra propia gloria. Cambiamos la gloria del Dios incorruptible por la gloria de nosotros, que es corruptible. Ese es el corazón de la idolatría. Es un intercambio de gloria. Y dice Pablo, el hombre se hizo necio porque cambió la gloria de Dios por la gloria, dice, por forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Verso 24. Por consiguiente, o sea, por esta causa, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Fíjate lo que está diciendo aquí el texto. Dios está diciendo en su palabra que porque ellos cambiaron la gloria de Dios por semejanza de hombre, dice, Dios los entregó
a la lujuria de sus corazones. ¿Tú sabes lo que significa eso? El hombre en su empeño de rebelarse contra Dios, al cambiar la gloria de Dios, cuando dice la Biblia, Dios los entregó, lo que está diciendo, Dios los dejó al dominio de la propia pecaminosidad de su corazón. Es como que Dios le hubiera dicho, eso es lo que tú quieres, eso es lo que tú vas a tener. Y dice la Biblia que Dios hizo eso, verso 25, porque cambiaron, una vez más usa la palabra cambiaron, porque cambiaron la verdad de Dios. ¿Por qué? Por la mentira. Y adoraron y sirvieron a la criatura, escúchame bien, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Es por esto, hermano, que Pablo dice en Efesios que la raíz de la inmoralidad, la impureza y la avaricia es idolatría. Porque cuando el hombre, hermano, se involucra, cuando el hombre adopta estos pecados como su estilo de vida, cuando el hombre, hermano, practica la inmoralidad, lo que está buscando es servir los deseos de su propia pecaminosidad. Cambian la gloria de Dios por la gloria del hombre. Cuando el hombre se involucra en estos pecados, lo que está buscando es desplazar a Dios, satisfacer a Dios, honrar a Dios, aún en sus prácticas más íntimas, para honrarse y satisfacerse a Dios mismo. Y es por eso que Pablo dice que eso es idolatría. La raíz de todos esos pecados es idolatría, porque es un intercambio de gloria. Y por eso, hermano, porque nosotros no nos adoramos a nosotros mismos, porque nosotros no adoramos a la cultura, hermano, nosotros no adoramos lo que esta cultura adora, es que nosotros no pertenecemos a este mundo. Vamos a volver a Efesios capítulo 5. Amén. Dice Efesios capítulo 5, y quiero que leas el verso 5 al verso 7. Dice así: porque con certeza, escúchame bien, porque con certeza, porque Pablo está diciendo, tú puedes estar seguro de esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas, ¿por causa de qué cosa? Por causa de la inmoralidad, por causa de la impureza, por causa, hermanos, de la avaricia, que es idolatría, dice Pablo, por causa de estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no seáis partícipes con ellos. La tercera área, hermano, en la que Pablo nos muestra que somos diferentes al mundo, por lo cual no pertenecemos al mundo, es nuestra herencia. Nosotros, escúchame bien, iglesia, nosotros no pertenecemos a este mundo. No solamente porque nuestro estilo de vida es diferente, no solamente, amados hermanos, porque el Señor, hermano, nos ha salvado y por lo tanto nuestro objeto de adoración es diferente, sino que también, hermano, no pertenecemos a este mundo porque tenemos nuestra herencia es diferente a la herencia del mundo. Nosotros no tenemos la misma herencia. Cuando nosotros comparamos estos versículos con el capítulo 2 y 3 de esta misma carta, nos damos cuenta que aquí Pablo está haciendo un claro contraste entre la herencia de la iglesia y la herencia del mundo. Y este es el contraste. Nosotros los cristianos tenemos una herencia, dice Pablo, incorruptible, guardada para nosotros en los cielos. No porque somos mejores, sino porque en Cristo Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha salvado.
Pero mira lo que dice, este texto habla de la herencia de los que no tienen a Cristo, de la herencia de los hijos de desobediencia, de aquellos que no pueden dejar de pecar. Escúchame bien en esta mañana. Si tú estás aquí en esta mañana y tú estás fuera de Cristo, tú puedes pensar que tú eres libre de hacer con tu vida lo que tú quieras. Pero es mi responsabilidad como pastor decirte, estás equivocado, porque tu vida le pertenece a Dios. El día que Dios decida quitarte la vida, se terminó tu vida. Tú te levantas y respiras porque Dios en su providencia te da la vida. Si tú crees que tú eres libre para hacer con tu sexualidad lo que tú entiendas, tú estás equivocado. Porque el sexo es un regalo de Dios para el hombre, para que lo disfrute en el vínculo del matrimonio, no para que hagamos perversiones de él. ¿Sí puedes entender eso, hermano? Es por eso que nosotros no tenemos el mismo estilo de vida del mundo. Pero tú puedes pensar que tú puedes hacer con eso, con tu vida, lo que tú quieras. Y tú puedes hacerlo. Pero lo que estás es, tu herencia es la ira de Dios. La ira de Dios. Mira lo que dice el texto, hermano. Quiero que notes el verso 6. Que nadie te engañe. Escúchame, cristiano y no cristiano. No te dejes engañar por la cultura en la que tú vives. Porque por estas cosas, el que el mundo llama bueno, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No te dejes engañar. Mira lo que dice el texto. Que nadie te engañe con palabras vanas. Porque por causa de estas cosas, la ira de Dios, dice, viene. No dice vendrá. Viene. ¿Sabes lo que eso significa? Que la ira de Dios, si tú practicas este tipo de cosas, si estos pecados describen tu estilo de vida, la ira de Dios está sobre ti. Es por eso que es una posición muy peligrosa en la que tú te puedes encontrar en esta mañana. La ira de Dios está sobre ti. ¿Sabes por qué? Porque en lo que tú practicas este pecado, tú estás rompiendo la ley de Dios. Estás rompiendo la primera tabla de la ley y estás rompiendo la segunda tabla de la ley también. Porque todos estos pecados tienen su raíz en la idolatría. Y dice la Biblia, el segundo mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y dice también la Biblia que nosotros no debemos codiciar la mujer de nuestro prójimo, ni nada de nuestro prójimo. Es por eso que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Pero gracias damos a Dios que en Cristo esa no es nuestra herencia. Es por eso que nosotros no pertenecemos a este mundo. Porque nuestro estilo de vida, nuestro objeto de adoración y nuestra herencia no es la misma que la del mundo. Ahora bien, ¿cómo nosotros respondemos a esta verdad en esta mañana? Quiero hablarles por un momento a aquellos que están aquí que quizás no son cristianos. Sea aún cuando quizás lleves tiempo viniendo a la iglesia. Porque dice la Biblia que por causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Yo quiero decirte algo en esta mañana. La respuesta apropiada a esta verdad es arrepentirte de tu pecado, creer en Jesucristo y confesar a Jesús como Señor de tu vida. Dice la palabra de Dios que si nosotros creemos, y creer, yo te lo voy a repetir domingo tras domingo, creer es saber que solamente Cristo te puede salvar. Y descansar solamente en Él para tu salvación. Si tú crees de esa manera y te arrepientes de tu pecado, arrepentirte de tu pecado implica abandonar tu estilo de vida pecaminoso y volverte a Dios. Y confesar a Jesús como Señor de nuestras vidas implica someter nuestra vida a la autoridad de la palabra de Cristo. Si tú estás fuera de Cristo, yo te ruego como si Dios rogase por medio de mí, hoy es el día de salvación. Arrepiéntete de tu pecado
Cree en el Señor Jesucristo. Confiesa a Jesús como Señor de tu vida y tus pecados serán perdonados y serás salvo. ¿Por qué pasar una eternidad bajo la ira de Dios si Cristo todo lo pagó en la cruz del Calvario? Ven a Cristo en esta mañana. Y si tú quieres saber cómo tú puedes tener una relación con Dios a través de Cristo, habla conmigo después del servicio y podemos un día sentarnos y yo te puedo explicar con más calma. Pero tu mayor necesidad en esta mañana es venir a Cristo. ¿Por qué? Porque la ira de Dios está sobre ti. Quiero hablarle por un momento, ahora, a los cristianos que están aquí. ¿Cómo nosotros respondemos a la luz a estas verdades? Lo primero que nosotros podemos hacer como cristianos es lo siguiente. Es tener en cuenta que nosotros no podemos, estos pecados, ni siquiera se deben nombrar entre nosotros los creyentes. Y eso significa que no solamente que no participamos con ellos, sino que tampoco lo aprobamos. Nosotros no vivimos de acuerdo a la cultura del mundo, sino de acuerdo a la palabra de Dios. Y si tú estás aquí en esta mañana, y tú estás viviendo con una persona que no es legalmente tu esposo ni tu esposa, arrepiéntete. Arrepiéntete, pídele perdón al Señor y haz lo correcto. ¿Qué es hacer lo correcto? Cásate. Honra a Dios en tu matrimonio. Si tú estás aquí en esta mañana y tú te sientes atraído, cristiano, por el pecado de la pornografía, arrepiéntete y pídele perdón al Señor en esta mañana. Especialmente a los jóvenes, los adolescentes. No pierdas de vista que por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de su obediencia. Joven que me escucha, cuida tus ojos, cuida tu corazón de estas cosas. Que el mundo no te engañe, porque estas prácticas son abominación delante de Dios. También quiero decir a los jóvenes algo, porque esto es tan serio. Porque esto es tan serio y tiene tantas implicaciones. Yo quiero decirte algo por un momento y quiero ser lo más claro que yo puedo ser contigo, adolescente que me escucha en esta mañana. Cuando la decisión más importante que tú puedes tomar en tu vida después de qué vas a hacer con Cristo, la primera es qué vas a hacer con Cristo, porque esa determina tu eternidad. La segunda decisión más importante que tú puedes tomar es con quién te vas a casar. No cometas el error. No peques escogiendo a una persona que no es cristiana para casarte. Puede ser muy bueno, puede ser un príncipe azul, pero si no es cristiano, no te cases con él o con ella. ¿Sabes por qué? Porque será trampa para ti y serán como espinas en tus ojos. Honra a Dios con la persona con la cual te vas a casar. Al hacer esa elección, toma a Dios en cuenta. Joven y adolescente que me escuchas, ¿para qué tú quieres tener novio o novia ahora si tú no te puedes casar? Yo te pregunto, ¿tú te puedes sostener a ti mismo? ¿Tú eres lo suficiente maduro o madura para mantener un matrimonio? Si la respuesta es no, no tengas novio, no tengas novia. Guárdate para el hombre o la mujer con la cual tú te vas a casar. Honra a Dios. Los cristianos no cambiamos de novio o novia. ¿Sabe? Vivimos en una cultura en la que los jóvenes hoy cambian de novia y de novio como cambiar de ropa. Eso, joven cristiano, es pecaminoso. Nosotros no practicamos eso. El día que un cristiano se hace novio de una cristiana es para casarse, para honrar a Dios aún en nuestro matrimonio. Y quiero por último hablarle a los padres que están aquí cristianos, porque por la pornografía y por la inmoralidad sexual
viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Yo te animo, yo te exhorto a que tú, padre cristiano, te lo voy a decir de esta manera, tú eres responsable delante de Dios por supervisar lo que tus hijos ven en el televisor, en la computadora y en su teléfono. Cuida por amor a tus hijos. Tú tienes que saber lo que tus hijos ven. Déjame decirte algo, hermano, y con esto termino. La palabra favorita de los jóvenes de hoy, ¿cuál es? Privacidad. Y la privacidad, déjame decirte algo, la privacidad es, hermano, la justificación. ¿Sabes lo que los jóvenes te dicen? ¿Tú sabes lo que tu hijo te está diciendo cuando te dice, tú no puedes violar mi privacidad? Lo que te está diciendo es, hasta aquí tú tienes autoridad. Tú no tienes autoridad sobre mi vida. La privacidad es un privilegio de los que se pueden mantener. ¿Cómo es posible que tú le pagas el teléfono a tu hijo y tú no puedes ver lo que tu hijo ve en el teléfono? No te dejes engañar, padre cristiano. El día que tu hijo te diga, esa es mi privacidad, tú no tienes acceso a mi teléfono, arráncaselo de la mano y quítaselo, porque es evidencia de que no está listo para tener teléfono. ¿Cómo tú, hermano, que pagas ese teléfono, no ves? ¿Cómo tú, que eres el que pagas Netflix, no ves lo que tu hijo ve en Netflix? Dios mío, eso es una locura. Pero nosotros no somos así. Nosotros no somos así. Hermano, que el Señor nos ayude. Y es mi oración por ti, Padre cristiano, que el Señor nos ayude a poner en práctica estos principios. No te olvides, tú y yo somos responsables por nuestros hijos. No te engañes, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Vamos a ponernos en pie y vamos a terminar en oración. Señor, en esta mañana hemos alabado tu nombre a través de la exposición de tu palabra. Yo quiero rogarte en el nombre de Jesús que tú, Señor, la apliques a nuestras vidas y que tu Espíritu Santo nos ayude a reflexionar en ella. Señor, toma esta palabra para traer a la salvación a los que no te conocen y para corregir en los cristianos patrones de conducta que deshonran tu nombre, para que todos podamos vivir como iglesia para la gloria de aquel que vivió, murió y resucitó en nuestro lugar. Amén. Y ahora, Señor, que vamos a nuestros hogares, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesús, Señor de nuestras vidas, y la comunión del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, sea con tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén. Amén. Que el amor y la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. De esta manera estamos despedidos.